prensa. En este caso, la rueda de prensa va a consistir en la información que nos van a dar los compañeros Manuel Hernández Leal y Antonino González Canalejo. Manuel Hernández Leal es miembro de Ecologistas en Acción y Antonino es exconcejal del Ayuntamiento de Barco de Ávila y también miembro de Ecologistas en Acción. El día 23 de enero se celebró una vista, un juicio contra los compañeros, un juicio que venía arrastrando ya, enmarañado en una serie de historias desde el año 2006. La antigua empresa que gestionaba la cobatilla, Gecovesa, se querelló contra los dos compañeros porque compraron unos terrenos ganaderos en unos pastos de montaña de la localidad de Tremedal, limítrofes a la estación de esquí que pretendía ampliarse a través de estos terrenos. En el juicio, lo voy a explicar como detalle toda la sentencia, en el juicio se llegó a pedir hasta 2 años de prisión y se fijó una fianza de 50.000 euros. El mismo juicio ya se retiró por parte de la Fiscalía la acusación y la comunicación ya casi allí in situ de la propia magistrada de la solución. En su día también la empresa propuso a los compañeros que a cambio de que abonasen la minuta de los abogados ellos retirarían la denuncia. Ellos, por supuesto, por dignidad y por una serie de razones dijeron que de ninguna manera. Entonces, paso la palabra a Antonino, que ya digo es que es exconcejal de Izquierda Unida en Barco de Ávila. Digo lo de exconcejal porque en aquella época se iba a presentar y lo que se pretendía también es que él no se presentara tampoco a las elecciones, que era un tema importante. Por parte, en este caso, las presiones vinieron por parte interna del propio pueblo, de todos sabemos quién, el innombrable. Bueno, y luego hablará el compañero Manuel Hernández Leal de Ecologistas en Acción, ¿vale? Venga. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí en un día tan perro como el que ha amanecido. Y yo me voy a referir a este procedimiento abreviado 229/2007. Y antes quiero hacer una reflexión, y es que un amigo mío, funcionario, crítico con su administración, como represalia por ser crítico, fue desplazado a un puesto de trabajo ajeno a sus conocimientos donde apenas podía aportar nada. En lugar de deprimirse, decidió dedicarse a hacer lo que le gustaba y publicó un libro con sus experiencias titulado La gestión creativa del cabreo. Sin conocerlo previamente, a mí me ha sucedido algo parecido y tampoco me he arrugado. En estos años, pues me han servido positivamente, muy positivamente, porque he podido trabajar en asuntos que me han llenado de satisfacción, como defender una tesis doctoral de la que me siento orgulloso, o escribir sobre montañismo, realizar exposiciones, actos culturales que me han proporcionado pues, una autoridad moral para expresarme con la rotundidad con que voy a hacerlo. La presente causa, es decir, el procedimiento este abreviado que data de 2006-2007, tiene varios protagonistas destacados. El querellante, que es Francisco Montero, mayor accionista de Gecovesa, la empresa que administró la cobatilla, que gracias a su nefasta gestión dio en quiebra, en suspensión de pagos y hoy la está gestionando el Ayuntamiento de Béjar. Otros protagonistas somos los querellados, Manuel y yo, y un tercero. Y también es protagonista el trasfondo político forzado por el Partido Popular de Ávila. La política juega un papel relevante por muchos motivos que están relacionados con los hechos que se juzgan. Los hechos que se juzgan no son ni más ni menos que 2 personas del Tremedal, Antonio y Mariano Martín Calle, quieren vender 4 acciones de la sierra, una sierra que tiene más de 1.000 acciones y unos 200 accionistas. Hay 4 compradores, que somos, este señor quiere comprar una, yo quiero comprar otra, y además otras 2 personas del pueblo. Sin embargo, la querella que plantea el señor Montero, mayor accionista también de esa sierra del Tremedal, solo se dirige contra nosotros 2. ¿Por qué? Porque otros 2 compradores no sufren ninguna querella cuando estamos ejerciendo los mismos derechos todos. Bueno, pues aquí se va a explicar un poco. Contra mí, la querella está claro
que se dirige por su enemistad manifiesta, cuyas causas están explicadas suficientemente, creo, en un documento que en un momento dirigí a la prensa, que se titulaba ¿Quién es Francisco Montero?, que está a disposición de todos vosotros, de todos ustedes, por si queréis conocer detalles de quién es este personaje. También concurre una cuestión a la que se ha dirigido hace un momento Bruno, que es la campaña de las elecciones municipales del Barco de Ávila de 2007. En ese momento yo soy candidato por Izquierda Unida, organización de la que he sido concejal durante las 2 legislaturas anteriores y durante las cuales he denunciado, sin cansarme, la corrupción representada por el alcalde del Partido Popular, responsable de la liquidación de Caja de Ávila por su integración en Bankia, un personaje que acumula el mayor poder de la provincia a través de la docena de puestos relevantes que ha ocupado. Hoy se sienta ese señor en el banquillo para responder de una de sus múltiples fechorías, que se han relacionado, además del caso Bankia, con la caza furtiva en Gredos, hay documentos publicados, con la especulación urbanística y con otros asuntos turbios. Pero no estaría de más, y yo es una cosa que he lanzado casi siempre, que se investigase cómo amasó una cuantiosa fortuna con su sueldo de maestro de pueblo. Por cierto, quiero decir que vimos a Agustín González hace poco ocupando un lugar destacado en el último congreso del Partido Popular de Ávila y sigue desempeñando un cargo de concejal en el ayuntamiento de mi pueblo, El Barco, a pesar de que se sienta en el banquillo, como he dicho, por el caso Bankia. Desde aquí pido a los voceros del Partido Popular y en particular a Pablo Casado, que tanto presume y tanto alardea de honradez, que aplique lo firmado en el pacto con Ciudadanos y le expulse de sus filas si quiere que los ciudadanos crean que lo de combatir la corrupción entre sus filas va en serio y no es un anuncio publicitario. La querella se presenta justamente el último día de la campaña municipal al ayuntamiento, con lo cual no da tiempo a que por mi parte se produzca una reacción proporcionada. Y se publica con gran despliegue en la prensa provincial y se reparte el mismo día un panfleto por todo el pueblo que parece estar preparado de antemano, con el único objetivo de desacreditar al candidato de Izquierda Unida, a mí mismo, y restarme los votos necesarios para que no continúe como concejal, como así sucede. Lo corrobora esto el hecho de que el alcalde reelegido, al valorar su triunfo, manifiesta su mayor satisfacción por haber expulsado a Izquierda Unida del consistorio. Ahí, nada, se puede consultar la prensa de la época y comprobar que esto es cierto, y es así. Por otra parte, el director del periódico que publica la querella, Carlos Aganzo, que fue contratado para dar el pregón de las fiestas del Barco y para pronunciar una conferencia en el Cine La Gasca de la localidad, a la que asistieron menos de una decena de personas, juega un papel también relevante, pues permite la publicación de una querella falsa a la que luego mostraré los ejemplares del periódico. También podría estar implicada la responsable de prensa de la Diputación Provincial en esos momentos, aunque yo no tengo pruebas de esto. Pero no me extrañaría que la señora La Justicia, de cuyas andanzas seguro que ustedes tienen mejor y más amplia información que yo, fuera uno de los factores que urdieran esta trama a la que nos estamos refiriendo. ¿Qué relación tiene Francisco Montero y Agustín González, alcalde del Barco de Ávila? Pues esa relación queda demostrada también en el documento al que he referido antes, ¿Quién es Francisco Montero? El edil hace de mediador de la compra del Hotel Manila por Montero y cuando emite un decreto de paralización de las obras de remodelación del edificio del antiguo Hotel Manila, ante la denuncia de los concejales de la oposición, los concejales del PSOE y yo mismo denunciamos esa situación porque está realizando obras mayores a pesar de que solo tiene licencia para obras menores. Ese decreto no llega a hacerlo cumplir el alcalde en un expediente plagado de irregularidades
que se obvian por parte de la autoridad. Agustín mantiene comportamientos anteriores aplicados en otros casos turbios de infracciones urbanísticas, por los cuales yo le pedí razón y lo denuncié en la prensa, como pone de relieve en uno de ellos, en un caso, el procurador del Común, que afirma claramente que la sanción que Agustín impone a uno de los infractores beneficia precisamente a ese infractor. Eso son palabras del procurador del Común. El procedimiento abreviado que hemos sufrido se mantiene dormido durante años, con lo que de alguna manera se está tratando de que yo mismo no concurra a las subsiguientes elecciones locales de 2011 y de 2015, porque caso de hacerlo sería facilísimo desacreditarme y evitar, por lo tanto, que yo pudiera acceder al acta de concejal. No encontramos otra explicación para que no se resuelva en un espacio de tiempo razonable un procedimiento abreviado que creemos que no tiene ninguna trascendencia especial que justifique ese retraso. Por lo que respecta a Manuel Hernández Leal, él hablará, es miembro destacado de Ecologistas en Acción, entidad con la que Montero mantiene también diferencias por la construcción y ampliación de la estación de esquí de La Covatilla. En 2006, Gecovesa, la empresa que gestiona La Covatilla, de la que Francisco Montero es el mayor accionista, denuncia penalmente a otro miembro de esa entidad, a la presidenta entonces, y a mí mismo, por allanamiento. Procedimiento abreviado 106/2006, ante el juzgado de Béjar, pero no denuncia a los periodistas de La Sexta TV que nos acompañan en todo momento en la visita que realizamos a las inmediaciones de la estación de esquí para informar de lo que allí está sucediendo. Lo cual pone de relieve que a quien quiere amedrentar, que ese es su procedimiento, para quitarse del medio a gente molesta, es solamente a los querellados, porque a los periodistas resulta indudablemente mucho más difícil de intimidarles. Esta causa que se tiene lugar en Béjar, es sobreseída y archivada tras un procedimiento abreviado también, pero que ha durado en total unos menos de 5 meses. Una cuestión francamente razonable. Unas obras, las de La Covatilla, que no se ajustan a la legalidad vigente, como denuncia Ecologistas en Acción en marzo de 2009, con la ampliación que se hace, de hecho, de la Covatilla, y que son cuestionadas por un elevado número de catedráticos y profesores de la Universidad de Salamanca, en una carta que dirigen al señor Fernández Carriedo, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La querella, la falsa querella presentada por Francisco Montero, además de su perpetuación durante 11 años, deja otros interrogantes derivados del hecho de que la acusación se sustenta sobre documentos que son fotocopias de los originales que no aparecen, como sostiene reiteradamente uno de los abogados de los acusados, no de nosotros dos, sino del tercer acusado, de Mariano Calle. Y estos interrogantes a los que yo me refiero son: ¿cómo es posible que un fiscal acuse y pida cárcel basándose en meras fotocopias? ¿Cómo es posible que un juez otorgue validez de prueba documental a unos documentos que no son originales? ¿Cómo es posible que la Guardia Civil realice un informe pericial grafológico sobre fotocopias? Esto podría entenderse en el supuesto de tratarse de un asunto de especial gravedad, pero resulta cuando menos sorprendente que se efectúe sobre documentos privados cuyo carácter delictivo es más que discutible desde el principio, como finalmente ha quedado probado. Asistimos, pues, a unos hechos y a un procedimiento en el cual se malgastan los recursos públicos de la justicia en asuntos baladíes, mientras los casos relevantes se acumulan en los juzgados sin resolverse. Todo parece indicar que en este caso se ha forzado la aplicación de la justicia más allá de los límites razonables. Y es que los partidos de la delincuencia, como ha dicho hace poco un exfiscal anticorrupción, pueden llegar a extremos increíbles. De algo parecido se quejaba hace poco el señor Rato, que formó parte de la cúpula del Partido de la Corrupción y, por lo tanto, sabe cómo se las gastan sus antiguos correligionarios y qué métodos utilizan para retorcer las situaciones.
Pues yo voy a mostrar algunas de las cuestiones. Mi enemistad fundamentalmente con Francisco Montero pues data del año 2003, en que Izquierda Unida denunció una irregularidad urbanística cuando este señor construía un hotel en Bollo de 5 estrellas que se saltó la normativa vigente y que finalmente, a pesar de que lo pusimos en conocimiento del fiscal, pues se le autorizaron 2 alturas más de las permitidas en las normas subsidiarias provinciales, que eran las que regían en ese momento en la localidad. También puedo acreditar cómo el Diario de Ávila, el viernes 25 de mayo de 2007, es decir, un día antes de la jornada de reflexión, publica una noticia bastante a 4 columnas, admitida una querella contra el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía barcense, en la que se me acusa de prevaricación, falsedad de documento y apropiación indebida. O sea, aquí faltó atribuirme cualquiera de los asesinatos que se cometen por ahí en cualquier sitio. Pero no solo contentos con publicarlo ese día, un mes después vuelven a la carga y hablan de que el juzgado de Piedrahíta admite la querella del caso del Tremedal. Crean un caso allí donde no existía absolutamente nada. Y quiero hacer hincapié en que la conexión de los miembros del Partido de la Corrupción con los corruptos del ladrillo, y en la cual son facilitadores y cooperadores necesarios las distintas administraciones públicas, especialmente la Junta de Castilla y León y algunos medios de comunicación, porque se pretende un linchamiento moral de personas que han tratado de ejercer únicamente un derecho ciudadano al que tienen todas la posibilidad natural de hacerlo. ¿Y qué queda de todo aquello? Bueno, esto se corrobora cómo el Diario de Ávila trata a este señor, al que presenta la querella, al falso querellante. Así, el 29 de noviembre de 2007, cuando se inaugura el famoso hotel irregular que contraviene la normativa urbanística, pues el Diario de Ávila publica un editorial que dice que es más que un hotel, que es emblemático por su dimensión estética, todo un alarde de creación y gusto en torno a la piedra. Un mamotreto que no tiene ningún sentido en un entorno como el de la Sierra de Gredos. Es un edificio pretencioso que vuelve el jueves 29 de noviembre, aparte del editorial, se le dedica un amplio reportaje y que habla del encanto de las 5 estrellas que se instala en Gredos. Bueno, y el viernes 30 de noviembre, que es el día que se inaugura, y a dónde acuden, entre otros, pues claro, evidentemente, los representantes de la Junta de Castilla y León en Ávila, la vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, me parece que se llama, esa señora que se esconde hoy en un puesto del Senado para blindarse y responder a la justicia desde un puesto de privilegio, a la justicia que le persigue o que le ha perseguido o ha tratado de perseguirla por actuaciones como las irregularidades cometidas en la ciudad del medio ambiente de la ciudad de Soria. Aquí están todos ellos tan contentos con todos los alcaldes del Partido Popular de la comarca y haciendo un reportaje más que vergonzoso. Más que vergonzoso porque encubre la ilegalidad de un edificio que se ha hecho, pues eso, basándose en una ilegalidad. ¿Y qué queda de todo ese edificio? Cuando iba a crear 100 puestos de trabajo, como se alardea aquí en el diario, pues un cierre que expulsó a los pocos trabajadores que había, que se vieron en dificultades para poder cobrar su última paga. Queda también deudas a los pequeños comerciantes de la zona de Barco de Ávila, a fruterías, a tiendas del ultramarino, a personas que facilitaron materiales de construcción, una deuda que no han cobrado y no cobrarán jamás. Y finalmente queda un escrito de Francisco Montero que reclama
al ayuntamiento que se haga cargo del tratamiento de una urbanización privada cuyos gastos le desbordan. Hoy reclama a ese ayuntamiento, hoy que no manda en bollo el alcalde corrupto que le permitió levantar 2 alturas más de las permitidas en las normas subsidiarias de su hotel. Esto es lo que queda y esto es en lo que se ha traducido la querella presentada en 2006-2007 por Francisco Montero contra nosotros, que nos ha mantenido, digamos, fuera de combate político en los ayuntamientos. Y finalmente, por eso quiero hacer público mi agradecimiento, en primer lugar a Manuel, acusado como yo, que nunca ha flaqueado, a nuestro abogado Juan José Calvo, que desde el primer momento confió en nuestra inocencia y aplicó lo mejor de sus conocimientos y su experiencia para sacar adelante un caso a todas luces disparatado. A Izquierda Unida y a Ecologistas en Acción, y sobre todo a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida de Ávila y de Ecologistas en Acción de Ávila y de Salamanca, que siempre nos apoyaron y confiaron en nuestra inocencia. Y a ellos les digo que no cesen en su lucha, que por más sinsabores que produzca, aporta una enorme tranquilidad moral por la convicción de cumplir con uno mismo, porque refleja la concordancia de tus actos con tus propias ideas. Yo esto es lo que quería decir y que le agradezco a todos ustedes que me hayan escuchado. Y estoy dispuesto, claro, a responder a todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, en primer lugar, también daros las gracias, sobre todo por ese esfuerzo que tenemos que hacer todos un poco mental, de estar hablando de unas circunstancias de un año, el 2006, de una querella que se presenta en el 2007 y de una sentencia que en mi caso personal se me ha comunicado esta misma mañana. O sea, esa es una de las cuestiones, porque el caso lo ha explicado Nino perfectamente, pero la tristeza que nos ha transmitido este trato que hemos tenido con la justicia, que una persona cualquiera pueda presentar contra otros terceros, inventarse querellas, inventarse delitos donde no los hay y que la justicia le dé pábulo no durante un poco de tiempo, sino durante 12 años que son los que han transcurrido desde el momento que se inició este proceso hasta el momento que nos han comunicado la sentencia. Es muy triste y es lo que quería resaltar yo, que igual que hay fallos, errores sanitarios y la sanidad tiene que indemnizar, tiene que pedir perdón, en este caso esto lo podríamos calificar como un error judicial, que un caso presentado sobre una denuncia falsa, que es lo que queremos también dejar bien claro, que era una denuncia falsa, una denuncia creada, unos delitos, intentar crear unos delitos a base de una plantilla de abogados que los tienes precisamente para eso, para amedrentar a los ciudadanos que ejerciendo libremente sus derechos plantan cara a los abusos políticos y empresariales que se producen en provincias tan caciquiles como son Salamanca y Ávila, que nos intenten amedrentar a través de esos abogados, pero que la justicia, que haya un juez, que haya un proceso judicial, una jueza de instrucción o un juez de instrucción en Piedrahita, que a pesar de insistirle que no había ningún documento original, que estaba desapareciendo documentación de unos juzgados que son un auténtico desastre organizativo, de medios, como son los de Piedrahita. Un fiscal, ¿cómo puede mantener acusaciones de peticiones de prisión, de 2 años de prisión para personas que su único, entre comillas, delito ha sido intentar comprar a otro particular una propiedad? Es inaudito que la Guardia Civil haga pruebas periciales basadas simplemente en fotocopias. Pero no porque ellos no lo supieran, sino porque además nuestros abogados se lo estaban comunicando, que todo el tema, toda la denuncia se basaba simplemente en fotocopias. Es más, para que os deis cuenta, o sea, no que quiera hacer ninguna, pero esta es la copia de la querella que nos presentaron. Por eso digo que es bien triste tener que hablar del año 2006, de una querella. No aparece ni un solo documento original. Esto es la copia, es verdad que es la copia. Pero dentro aparece especificado que no hay ningún documento original. Ninguno. 12 años hemos tenido que esperar a una sentencia para esto.
Entonces, es esa tristeza la que nos produce, esta falta de rigor de la justicia según determinados casos, porque si no hubiese habido una implicación política y empresarial del calibre que teníamos en este tema, esto desde luego no se hubiese producido, porque desde luego se hubiese archivado. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia que nos absuelve. Simplemente dice que el fiscal retira la acusación y nos absuelve. No dice absolutamente nada más, ni una sola palabra de disculpa, ni una sola palabra de rectificación, ni una asunción de... Es más, nosotros tenemos que, puestos al disparate, eso sí, agradezco que la jueza en el transcurso del juicio no me acusase de desacato por decir que había sido un disparate el proceso desde el principio hasta el final. Es decir, que si nosotros hemos tenido que estar callados desde el año 2007 hasta el año 2018 en el que estamos ahora, es precisamente porque la dilación de este proceso, cualquier cosa que hubiésemos dicho durante este tiempo, podría haber sido encima en nuestra contra. La sentencia lo único que dice es eso, que la Fiscalía retira la acusación y punto. Aquí no ha pasado nada. Ni siquiera la persona que ha fabricado una denuncia falsa ha sido condenado a nada, ni siquiera a costas. Porque se retiró. Es que es tristísimo. Retiró la querella. Es que hubo juicio. En enero de este año. Porque lo mantuvo el fiscal. El fiscal mantuvo la acusación. ¿Él lo retiró? Tuvimos una primera citación para un juicio que fue en el mes de junio, el 23 de junio, y cuando fuimos al juicio, pues nos comunicaron en la misma celebración del juicio que la acusación que había el señor Francisco Montero, que había presentado la denuncia, ya digo, en el año 2007, la había retirado el día anterior. El día anterior. 23 de junio del año pasado. Sí. Retiró la denuncia. Retiró la denuncia como una táctica para que no le pudiesen, en caso de absolución, imponer costas. Y sin embargo, sin acusación particular, un auténtico disparate de juicio, la Fiscalía mantuvo la acusación de 2 años de prisión, tanto para Nino como para mí. Y es por eso por lo que en enero tuvimos que celebrar ese segundo juicio, que era aplazado del primero, y en ese juicio, pues eso, hasta que ya las evidencias de que no había ni un documento original, yo creo que hasta la jueza que venía de refuerzo por la situación de los juzgados en Ávila venía de refuerzo, yo creo que hasta en algunas de las cuestiones que plantearon nuestros abogados se tuvo que sonrojar, porque cuando le están preguntando directamente en un juicio a los peritos de la Guardia Civil, oiga, ¿ustedes han hecho este peritaje sobre un documento original o sobre una fotocopia? No, nosotros sobre fotocopias. Es que es lamentable, pero es que no era una cuestión desconocida ni para el fiscal, ni para los jueces, ni para la Guardia Civil. Es que si no hubiese habido estas implicaciones políticas de este caso, políticas, psicológicas, esto es que no había pasado del archivo, pero en el año 2007. Es que ha sido un proceso, un auténtico disparate, una auténtica vergüenza. Entonces, más allá de lo que significa lo que ha explicado Nino, pues lo que queremos hacer incidencia es eso. Cómo puede haber errores sanitarios y tienen indemnización y a lo mejor hasta tienen consecuencias, y los errores judiciales, la justicia en este país sigue en un pedestal del que no se baja, del que no renuncia, y desde luego en nuestro caso ha sido un auténtico abuso judicial, un abuso. La querella contra ambos fue por prevaricación, falsedad de documento y apropiación. Efectivamente. Por intentar comprar una participación en un proindiviso en Tremedal. Yo en mi vida me había encontrado en una situación de estas. No se lo deseo a nadie, porque yo tengo ahora 48 años. Una cuarta parte de mi vida me la he pasado pleiteando con este señor. Bueno, este señor contra mí. Yo defendiéndome de unas acusaciones falsas. ¿Se llegaron a comprar los terrenos? No, Ni siquiera. Nosotros renunciamos. Bueno, renunciaron los vendedores. Ante los problemas que había, renunciaron los vendedores. O sea, es que ni siquiera tuvimos la opción de comprar. ¿Se utilizaron para ampliar la estación? No, tampoco. No pueden. O sea que no hay... Claro, pero en nuestro caso lo comprábamos. Nadie tiene que justificar por qué quiere comprar una determinada propiedad. Eso está clarísimo. Pero en nuestro caso, nosotros la compramos por una cuestión sentimental. Somos montañeros, nos encanta la montaña, y si hubiese sido la participación, todos los montañeros castellanos nos identificamos con Gredos. Si a mí o a Nino alguien te ofrece una participación en un proindiviso en Bollo, pues yo lo hubiese comprado porque es una cuestión sentimental. De los montañeros castellanos siempre nos identificamos con Gredos.
pero no tengo por qué justificar yo por qué quiero comprar una propiedad en este país hasta ahora. Bueno, pues sobre esos supuestos y basándose en fotocopias, que eso es tristísimo, que jueces discuten, pero es por el desastre de la justicia en este país y la falta de medios y de compromiso también de muchos jueces que pasan por juzgados como el de Piedrahíta, que son de paso, y no se comprometen en los temas. O sea, es que es lamentable. Entiendo que el fiscal es el mismo de principio a fin, o... Pues no lo sé. Vamos a ver, ha pasado por... Y el juez no. El juez no, la jueza no. Desde luego la jueza no. No. Pues han pasado unos cuantos. No, vamos a ver, la juez instructora es la de Piedrahíta inicialmente y luego la audiencia, la del juzgado penal de aquí, la que juzga. Pero yo creo que por como- Piedrahíta han pasado otros 2 jueces, sí. Sí, pero yo, bueno, no sé si alguno de ellos tuvo. Quien dicta la sentencia... ¿Quién? Está la- Es aquí la audiencia provincial. Ah, la audiencia. No, La audiencia no, provincial. es la juez del juzgado Del penal Poder de Penal. Ávila. La Sí. sentencia es del juzgado. de Sí, la sí, Ciudad. sí. ¿Y el fiscal retiró la acusación ahí mismo en el juicio? Sí. Y luego se ha llegado a la El sentencia. fiscal no, el fiscal no. Sí, el Tanto fiscal. la El fiscal- juez Vamos a ver. El fiscal la retiró. En junio, es que hemos tenido 2 juicios. Uno en junio. Sí. En junio fue la primera citación para el juicio. Que es cuando Vale. retira la querella el querellante. Francisco Montero. Ahí la retiró el día antes de celebración del juicio, la retiró. Pero Después de la- 11 años. Pero la acusación en ese momento, la acusación del La fiscal mantuvo el se fiscal. mantiene. La Y mantuvo el el 15 de fiscal. enero es cuando la retira, Claro. pero después de celebrarse el juicio. En el transcurso del juicio, porque claro... Los las testigos, evidencias- las evidencias y el que sobre todo la Guardia Civil respondiese que ellos, las pruebas periciales y todo lo habían hecho sobre fotocopias y que ellos en ningún momento habían tenido ningún documento original, eso ya fue demoledor para el fiscal. O sea, es que... ¿Y ustedes tienen previsto querellarse contra alguien? Vamos a ver, después de 12 años tenemos la posibilidad de la vía civil, eso es verdad. Pero después de 12 años, nos vamos a meter otra vez en un proceso judicial. Y además contra una persona que por su propio... Condición de abogado. No solo, pero es tan mal empresario como tan mal político este señor Montero. Entonces está arruinado. O sea, todo lo que le pudiésemos presentar de querella y todo lo que pudiésemos ganar, tendríamos que ponernos a la cola de tantas y tantas empresas y particulares a los que debe dinero, que tampoco tendría mucho sentido. Pero sobre todo es que después de 12 años nosotros nos vamos a otra vez a embarcar en un proceso judicial de demanda civil contra este señor. Pues la verdad es que no tiene ningún sentido. Nosotros pretendemos ejercer unos derechos ciudadanos, pero sanamente. ¿Y la juez que dice en la sentencia? Nada. Porque Como si se retira. retira Claro, Claro. pues si simplemente... viene Pues eso. exactamente que absuelve o... pero Sí, no sí. hace ningún Claro. tipo de valoración. Ninguna. Por eso criticamos un poco, de decir, hombre, un poquito de autocrítica, un poco de bajarse del pedestal, el tema de los jueces, las audiencias, las fiscalías, bajarse un poco del pedestal. No puede ser que a Ciudadanos nos haya mantenido eso, repito, con una acusación falsa, que la han construido, un particular ha construido una denuncia falsa, que se ha admitido a trámite y que se ha llevado a cabo todo el procedimiento a base de fotocopias. No puede ser que ni siquiera una frase de no tanto nos hemos equivocado, sino, bueno, este no ha sido el mejor ejemplo de procedimiento abreviado que se ha dado en esta audiencia. Simplemente con eso, pues a lo mejor nos hubiésemos dado por satisfechos, pero es que no puede ser. Esto Yo no creo, puede de ser. todas maneras, yo creo que el propio querellante ha tenido en su trayectoria profesional y personal su escarmiento. Este es un hombre que se enriqueció fácilmente con el ladrillo en los alrededores de Madrid, porque él procede de Leganés, hizo numerosas inversiones y las ha ido perdiendo todas. Solo le queda el hotel de Bollo, que tiene cerrado y que ya veis que ahora reclama el ayuntamiento de Bollo que se haga cargo de la urbanización de la zona, porque él no tiene dinero ni para mantenerlo. Ha perdido el Hotel Manila de Barco, que era el Real. Él creo que pretendía crear una marca que era Real. El Hotel Real de Barco lo perdió, que se quedaron los bancos o las contratistas que hicieron la obra porque no les pagó. El Hotel Real de Béjar, exactamente igual, que hizo otro hotel que tuvo que cerrar y que ya no es suyo. La finca de la Condesa en Béjar, donde pensaba hacer una urbanización de lujo, igual. Gecovesa, la Covatilla, que es una ruina que estamos pagando entre todos. Este señor ha tenido un escarmiento más que suficiente de la propia sociedad
y de la propia, y vamos, debido a su mala cabeza y a su mala forma de proceder y a su forma mafiosa de actuar, vamos. Pero ya os digo que además dando gracias porque en el juicio yo personalmente lo dije, que había sido un disparate y dando gracias porque la jueza encima no te acuse de desacato al tribunal. Entonces eso es lo único que le tenemos que agradecer a la justicia, que no nos acusase de desacato por decir eso, pero un auténtico disparate de principio a fin, Así es que eso. Bueno, muchísimas gracias.